En México existe, a través del mercado eléctrico mayorista, a partir de la reforma energética, eh, una manera de trabajar los precios. Y por un lado es el precio marginal local, que es un precio que se estructura en nodos eléctricos, digamos, eh, que básicamente son puntos que tienen cierta localización a nivel de alta tensión. Y esto tiene que ver sobre todo con qué fuentes de generación están cercanas a esos nodos eléctricos. Si el nodo eléctrico es deficitario o no, es decir, si la fuente de generación que tiene cerca la electricidad eh, suministra suficiente energía, o si ese nodo eléctrico tiene que traer energía de otro nodo eléctrico, y desde dónde se tiene que traer esa energía, digamos, ¿no? Entonces ahí entra otro concepto que es el concepto de la congestión, porque pues se pueden tener, las líneas eléctricas también pueden saturarse igual que una autopista, vaya. Entonces también depende de qué tanta saturación se tenga, es que también es un concepto que va a entrar a modificar los precios. Y por otro lado está también el tema horario. Entonces, básicamente tenemos, en términos generales, tenemos las fuentes de generación, tenemos deficitario o no en términos de generación en el nodo eléctrico, y por otro lado tenemos el tema de la congestión eléctrica y el tema horario, ¿no? Son, digamos, que los temas más, la parte más importante de cómo se estructura los precios energéticos. Luego, hay un tema también importante, y es que existe una correlación muy alta entre el precio de la energía, ya digamos a nivel usuario final. Hay una correlación muy, muy alta entre el precio de la energía eléctrica hacia el usuario final y cómo se modifica el precio del gas y el precio del tipo de cambio del dólar con el peso, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con que una parte muy importante de la matriz energética, de la matriz eléctrica mexicana, está vinculada con el gas natural que se importa a Estados Unidos principalmente, ¿no? Como una parte muy alta de la generación de energía se hace a base de gas, justo por eso es que la correlación es tan alta. Para México, afortunadamente, en términos económicos, no necesariamente ambientales, pero en términos económicos, esta parte del gas natural que Estados Unidos, pues en algún punto hasta se le vuelve complicado tenerla, almacenarlo, entonces lo que hace es lo vende a un precio muy, muy barato. Entonces, esta frase que han dicho de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, en términos de gas natural por lo menos, es algo que le ha salido positivo a México porque, bueno, pues le importa a precios muy, muy bajos, ¿no? Y entonces eso hace que de alguna manera se vuelva importante este suministro, y también por lo cual haya tanta dependencia hacia el gas natural en la matriz eléctrica mexicana. Se ha dicho por ahí muchas veces, oye, pero ¿y si Estados Unidos decide cerrar la llave del gas en cualquier momento, pues nosotros nos quedamos ahí como varados? Y digo, si nos vamos a un escenario muy catastrófico, pues sí es cierto, pero la realidad es que tampoco es que funcione de esa manera el tema de que Estados Unidos un día decida cerrar el gas pues porque otra vez insisto, o sea, ellos tienen gas, este gas lo tienen en exceso, ¿no? Entonces, en realidad lo que quieren es deshacerse de ese gas, y por eso es que sale a este precio tan bajo. Eso tiene que ver con el tema de la soberanía energética. Leí el otro día una entrevista que le hacían al ex secretario de Hacienda, y él decía, bueno, pues sí, o sea, se está fomentando el uso del combustóleo para la generación de energía, pero no se está tomando en cuenta que en realidad la soberanía energética mexicana en tema eléctrico pues no depende tanto del tema del combustóleo, sino la matriz energética eléctrica está conformada principalmente por gas natural. Entonces, bueno, ahí hay un punto que hay que revisar, ¿no? Porque en realidad México es súper deficitario en temas de gas natural. Entonces, bueno, esa parte es importante. ¿Cómo se puede estabilizar un poco más este precio? Bueno, pues metiendo más energía renovable, que la energía renovable tiene un costo de operación
cero, básicamente, ¿no? Entonces eso ayuda a que se nivelen los costos de la electricidad. Eso tiene que ver mucho con la política de confiabilidad que quiso publicar hace unos meses el Secretario de Energía, y es justo el hecho de que las renovables tengan un costo cero hace que sean las primeras fuentes de generación que entran al mercado eléctrico, ¿no? Entonces, mientras más capacidad de fuentes de renovables de energía tengamos generando electricidad, pues más estable va a ser el precio de la energía eléctrica y menos dependiente del gas y del dólar, ¿no? Ahora, por otro lado, eso digamos que en términos de mercado eléctrico mayorista. Luego, otra de las partes en las que se pueden tener precios de electricidad es ya en una relación de negocios entre un generador, un suministrador calificado y un usuario calificado, donde ahí se establecen contratos normalmente de cierto plazo, ¿no? Pueden ser contratos a 1 año, a 3, a 5, a 10 años, y ahí se establecen fórmulas completamente distintas a lo que les acabo de comentar, ¿no? Se pueden tener precios fijos durante el largo plazo, durante el plazo del contrato, se pueden tener precios que escalonen únicamente la inflación, se pueden tener precios en dólares, precios en pesos, y ahí va a depender mucho de cómo el suministrador calificado o el generador estructure sus fuentes de generación, ¿no? Entonces, tal vez el hecho de que el suministrador, el generador, estén basando su suministro de energía en fuentes renovables de energía, les permita tener una proyección de precios más estable y no necesariamente vinculada al gas, que puede ser como algo que va variando en el tiempo, ¿no? Esas serían, en términos como muy generales, las dos maneras en las que se estructuran los precios en México, tomando en cuenta que un poco el discurso del gobierno del presidente López Obrador es el tratar de no subir los precios de electricidad por encima de pues, la inflación, básicamente, ¿no? O sea, el costo real que se puede llegar a tener. Y que, bueno, pues me imagino que se ha tratado de hacer todo lo posible para que eso suceda, de manera que tampoco se tenga que subsidiar ningún costo. Pero bueno, pues ahí hay implicaciones que también se llevan el tema de la CFE, de cómo se desarrolla y demás. Y bueno, que justo por eso mismo es que tenemos que hacer que la misma CFE se vuelva más y más competitiva cada día, y que yo creo que es algo que podemos lograr nuevamente sin necesidad de evitar la competencia, ¿no?